Cierto es que fueron las gestiones provinciales, digo como pregunta, ¿no? Ya que el comunicado dice que fueron las gestiones provinciales, ¿cuánto se preguntaron los medios sobre esto? ¿Realmente fueron por gestiones provinciales o es un panorama más general en el que en realidad la brecha se fue achicando en todo el país prácticamente y no solo o no exclusivamente en la provincia de Misiones y como resultado de estas gestiones? La Fundación Colsecor realizó un análisis sobre este tema y fue mostrando un escenario bastante particular en el que efectivamente hubo un achicamiento de la brecha, pero en todo el país. Vamos a hablar sobre esto con uno de los asesores económicos de la Fundación Colsecor. Él es Gerardo Sánchez. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la comunicación. Muy amable. Gerardo, nos interesa ver cómo fue siendo la evolución de la brecha de precios entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y diferentes lugares del país. Bueno, primero decirte que esto es una medición que realiza la Fundación Colsecor todos los meses en las localidades donde hay socios de la Fundación, que por lo general son pequeñas localidades, donde hay alguna cooperativa, que alguno de sus agentes registra tanto el precio de los combustibles, el precio del cemento, como el precio de la canasta básica alimentaria. O sea que todos Perfecto. los meses, desde la Fundación, podemos realizar un análisis y una comparación, no solo entre las localidades relevadas, sino también a nivel nacional, porque usamos las mismas metodologías, ¿no? Y en ese sentido, lo que vemos en los combustibles, a nivel histórico, desde que comenzamos este relevamiento, que lleva más de 2 años, es que la diferencia de combustibles siempre fue bastante grande, siendo más cara en las localidades que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Salvo excepciones que tienen que ver con el régimen especial de la Patagonia. O sea, hay algunas localidades de la Patagonia que tienen el precio del combustible más barato, pero por una cuestión reglamentada, ¿no? Que donde el combustible es más barato. Claro, no es una decisión de la empresa diferenciar esos precios, sino hay una ley que así lo dispone, digamos. Exacto. De por sí, el combustible es un precio bastante regulado, ¿no? Porque los aumentos tienen topes, pero dentro de esa regulación vimos desde nuestro relevamiento que los combustibles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eran más baratos que digamos, estructuralmente. No es que fue un mes, sino que desde que tenemos medición, los combustibles son más caros en las localidades que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, cuanto más caro fue variando bastante en el tiempo. Hemos tenido picos de 20% más caro en las localidades, 25%, cuando estoy hablando de la nafta, ¿no? Porque el gasoil, si podemos hacer un paréntesis, Bien. digamos, un análisis por separado, porque no es lo mismo. La nafta tuvo picos de hasta 20-25% más caro en las localidades que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo que hemos visto este año es dos fenómenos a la par. Un aumento de la nafta por encima del dólar, o sea, viendo su valor en dólares en todo el país, pero ese aumento fue casi el doble en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en las localidades. Para ponerle un número, durante el 2024 la nafta aumentó un 27% en dólares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un 15% en promedio en las localidades. Entonces, ambas tendieron hacia el precio internacional del petróleo, pero al haber aumentado mucho más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en las localidades, la brecha se achicó y está tocando mínimos. Decíamos que teníamos máximo de 20-25, hoy estamos hablando de una diferencia del 6%, más caro en las localidades que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perdón, ¿ese dato de cuándo es, Gerardo, esta diferencia de la brecha del 6%? De diciembre, o sea, Ujú. terminó el año 2024 con un 6% de diferencia. Esto es específicamente en naftas y ¿por qué hay un capítulo especial para hablar de los diésel, de los combustibles diésel? Sí, porque el diésel tiene una, digamos, en la nafta lo que uno ve es que más o menos el comportamiento se van
dependiendo. El gasoil tiene la particularidad que el gasoil no es solamente para transportar pasajeros, sino que es básicamente un insumo de la agroindustria. Entonces, su evolución está muy atada a la actividad agroindustrial. Y ahí es donde puede haber muchas de las diferencias entre las localidades que tienen este componente, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que el gasoil es básicamente para el transporte, digamos, ¿no? Y que está totalmente regulado. Y subsidiado gasoil, además en general, ¿no? Sí. Si bien se achicó la brecha, se achicó menos. Estamos hablando de que la brecha de gasoil terminó el año con un 10% más caro en las localidades que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo otro que también fue raro, no raro, sino distinto entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las localidades, es que, no sé si ustedes se acuerdan, pero antes el gasoil era más barato que la nafta. De hecho, uno decía, la expresión gasolero era la expresión de que se gastaba menos dinero, ¿no? Claro. Bueno, esta relación cambió hace bastante en el país, cuando fue no sé si ustedes recuerdan, fue en el 2022, que hubo un faltante de gasoil, porque había sido una cosecha bastante grande, y hubo escasez de oferta, y ahí la relación se invirtió, y el gasoil pasó a ser más caro que la nafta. Y eso perduró hasta hoy, pero la diferencia que vemos es que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prácticamente esa diferencia se achicó totalmente, o sea, prácticamente tienen el mismo precio el litro de nafta y el precio de gasoil, mientras que en las localidades todavía la diferencia persiste. O sea, sigue siendo entre un 6-7% más caro el gasoil en las localidades que el gasoil que la nafta, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya es prácticamente el mismo precio. Entonces, bueno, tienen ahí dinámicas diferentes, o sea, hay dinámicas diferentes entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las localidades, y hay dinámicas diferentes entre la nafta y el gasoil. Gerardo, hace algunas semanas se habían viralizado la utilización de aplicaciones que indicaban dónde cargar el combustible más barato, al menos en lo que tiene que ver con Ciudad Autónoma de Buenos Aires o también Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo influye esa cuestionable capacidad o competencia impositiva de los municipios, agregándole algunos componentes y encareciendo el combustible en algunas localidades de la Provincia de Buenos Aires al menos? Bueno, una de las partes de las brechas, de la diferencia de precios, son los impuestos provinciales y locales. Otros son los costos de transporte del combustible, que aducen, digamos, en las estaciones de servicio. Pero otro componente también, que no es menor, es la propia demanda. O sea, nosotros a lo largo de nuestras mediciones hemos visto que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el aumento del combustible es siempre dentro del marco de regulación, ¿no? Supongamos, se dicta que este mes la nafta aumenta un 2,2, nos da 2,2 o menos que eso. En cambio, en las localidades nos da otra tasa, a veces abajo y a veces arriba de ese 2,2, para poner el ejemplo, ¿no? Con lo cual lo que hemos visto es que la capacidad también de control porque hay que diferenciar dos cosas. Uno es que sea más caro y otro es que en mes a mes aumente más, ¿se entiende? O sea, que la tasa sea mayor. Que sea más caro se entiende por estos impuestos. Entonces uno dice, bueno, siempre es un 5% más caro y esa diferencia se mantiene, porque están los impuestos ahí encima. Ahora, lo que vemos es que no es solamente eso, sino que hay dinámicas de aumento de precio y las estaciones de servicio aumentan distinto en las localidades que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahí entra en juego más la demanda que los impuestos o estas cuestiones. De hecho, yo les decía que el aumento
fue mayor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en las localidades, en parte porque este año la demanda de la nafta cayó, o sea, cayó un 10% prácticamente. Y hay lugares, ustedes sabrán, ahí en Sí, Paso Fronterizo, Misiones la está entre caída las caídas más grandes, las caídas más grandes. junto con Formosa. Exactamente. Entonces, eso también apuntó a que el aumento haya sido menor al pactado. Claro. Entonces, bueno, se suma todo eso, se suman esto que ustedes dicen, impuestos diferenciales por provincia y por municipio, costo de transporte más la dinámica de la demanda, que puede verse en las localidades porque no están siendo controlados los surtidores, digamos, que estén en la tasa de aumento pactada. Gerardo, te agradecemos mucho el tiempo y la gentileza de compartirnos este análisis. Muy amable, ¿eh? A ustedes. Hablamos con Gerardo Sánchez, es uno de los asesores económicos de la Fundación Colsecor, que realiza este análisis comparativo mirando cómo se comporta